Los años 80 y 90 fueron una de las épocas más nefastas de la historia peruana, dado que vivimos una guerra interna de las más sangrientas y dañinas, a manos del genocida, terrorista y asesino Abimael Guzmán, líder de la agrupación terrorista Sendero Luminoso, quienes en búsqueda de una supuesta causa social dieron muerte a miles de peruanos. Somos el grupo número 1 de la asignatura Derecho Financiero, a cargo del docente Ítalo Joshua Félix Dilerba, quienes en esta ocasión venimos a hacer este video informativo con la finalidad de recordar de que los peruanos y sus víctimas no olvidamos ni perdonamos, y que debemos seguir perdurando y preservando los ideales de paz, respeto de los derechos humanos y democracia, porque se pudo haber muerto el protagonista, pero no ha acabado la película. El año del Bicentenario. ¿Qué sentimos al recordar todo lo que nuestro país vivió en este tiempo? Estamos a pocos días de la muerte de Abimael Guzmán, ex líder del grupo terrorista Sendero Luminoso. Pero con su fin, ¿llegó el fin también de esta historia? Retrocedamos un poco en el tiempo y en nuestra historia. Cuestionémonos qué trajo consigo problemas como la centralización, la mala distribución de la riqueza y la concentración de poder en pequeños grupos económicos. La época del terrorismo trajo consigo estragos imborrables. ¿Qué nos dejó y qué nos quitó esta época llena de oprobio, sangre y dolor? Antes de comenzar, hay que tener en cuenta que las principales víctimas del terrorismo fueron campesinos, en su mayoría quechuahablantes. Un sector del pueblo peruano que ha sentido que el Estado le ha dado la espalda y sobre todo en esta etapa con mayor fuerza. El enfoque cultural que se vivió desde 1980 hasta el 2000 fue plagado por una ola de desinformación, desigualdad, discriminación, resentimiento y miedo. El contraste que se dio entre Lima y las regiones del Perú impulsó la expansión de Sendero Luminoso al mando del camarada Gonzalo, para así perpetuarse actos inhumanos y sobre todo vulneraciones de derechos. Por siguiente, dicho grupo armado denominado Sendero Luminoso marcó una perspectiva de agenda negativa, donde el Estado peruano estuvo violentada por el accionar del grupo terrorista, poniendo en crisis el orden, quitando la autonomía, controlando los procesos económicos, sociales y políticos y aumentando a su vez la pobreza, las exportaciones, el desempleo y las expresiones tribales, donde el Estado deja de ser un factor fuerte en el plano internacional. En el Perú existió una situación de conflicto interno, por eso es que se habla de lucha más no de guerra, puesto que el terrorismo atenta contra los principios de costumbres y normas internacionales internas que tutelan los derechos de las personas y los intereses individuales y sociales que constituyen a la sociedad, expresando una grave falta en la humanidad. En el periodo de 1980 a 1985, durante el gobierno del entonces presidente Fernando Belaúnde Terry, los brotes terroristas azotaron con violencia en nuestro país, siendo uno de los más notorios el grupo terrorista Sendero Luminoso, que inició su escalada de violencia en Chustí, Ayacucho, un 17 de mayo de 1980, y luego fue avanzando por toda la serranía de nuestro país, dejando a miles de víctimas en el camino. Uno de sus ataques más recordados es el del asalto a la cárcel de Ayacucho, en donde fugaron 70 presos por terrorismo, seguido por más ataques con explosivos a las locales de la Guardia Civil para evitar que estos acudieran a defender la prisión. Todo ello, sumado a la demora del gobierno en ordenar la intervención de las Fuerzas Armadas para combatir a Sendero Luminoso, provocó que éste aumentara sus ataques terroristas, así como también la organización de rondas antisubversivas. Pero ¿cuáles fueron las consecuencias de esta violencia terrorista que marcó a esta época en el Perú? A continuación mencionaremos algunas de ellas. Causas y consecuencias del gobierno de Belaúnde Terry. La primera sería el incremento de crisis económica, ya que nuestra deuda externa había aumentado 12 veces más, llegando a los 3 dígitos de deuda. La segunda sería el conflicto con Ecuador. ¿Por qué? Porque en 1981 hubo un abandono de vigilancia en el río Comaina. Asimismo, los ecuatorianos tomaron posesión de ella. La tercera sería la falta de importancia por parte del presidente, permitiendo
más desastres por parte de Sendero Luminoso, ya que lo consideraba como un grupo vándalo. Y la última sería la falta de estrategias para poder solucionar los problemas tanto como políticos, sociales y económicos. Hablaré de un tema jurídico importante como son las violaciones cometidas a los derechos humanos durante el segundo gobierno de Belaúnde, en el periodo de 1980 a 1985. Durante este gobierno se cometieron diversos crímenes bajo el contexto de la lucha subversiva del personal militar con la finalidad de erradicar a los miembros de Sendero Luminoso. Tiene conocimiento por diversas investigaciones que durante los años de 1982, 1983 y 1984, las fuerzas del ejército peruano del cuartel Los Cabitos atacaron sistemáticamente a la población de la ciudad de Huamanga y otras en el departamento de Ayacucho. Estos militares atacaban a la población civil violando sus derechos humanos al detenerlos ilegalmente, someterlos a torturas físicas y psicológicas, allanar sus domicilios y desaparecer a los detenidos por sospechas de una posible vinculación con el Partido Comunista de Sendero Luminoso o de ser terroristas. Aun cuando no existían las pruebas suficientes para sustentar sus acusaciones. ¿Cómo influyó el gobierno de Alan García con el terrorismo? En 1985 el país enfrentaba su peor crisis social de la historia, puesto que Sendero Luminoso le había declarado la guerra a la democracia. El 13 de septiembre del presente año se realizó la matanza en Acomarca, provincia de Ayacucho. Mediante investigaciones se determinó que fueron los militares quienes desarrollaron estas actividades, por ende fueron destituidos. Es así como Alan García inicia el gobierno protegiendo los derechos humanos frente a ataques terroristas. Esta acción no era del agrado de Abimael Guzmán, puesto que el 18 de julio de 1986 se realizarían los motines en los penales de Santa Bárbara y San Juan del Urigancho, ambos a mano de Sendero Luminoso. Ante tal situación, Alan García se usó tanto de la fuerza militar como fuerza aérea. No obstante, ello culmina con la ejecución de 250 internos acusados de terrorismo, lo cual fue totalmente justiciable en materia de derechos humanos, puesto que cada vez que se intentaba proteger a ellos se terminaba afectando más y más. Así fue como el gobierno aprista demostró su autoridad frente a los militares, aplicando una política de protección a los derechos humanos. Pero al caer en la artimaña de Abimael Guzmán, esta artimaña que le cuesta la vida de varios militantes apristas y también población, lo cual culmina en caos y guerra. Causas en el gobierno de Alan García Pérez. Como primera causa podemos decir que en 1985 decide no pagar la deuda externa porque básicamente se centra en defender los derechos humanos, pero no se logró reducir las acciones senderistas. En septiembre de ese mismo año, Alan declara ante las Naciones Unidas que su gobierno defendería la democracia contra el terrorismo, sin embargo no se lograron mayores avances. En 1985 y 1986, el gobierno aprista vio con optimismo el crecimiento económico en sus dos primeros años, en donde entre comillas habían terminado con el partido de Sendero Luminosos al registrarse descensos en sus acciones. En 1989, el gobierno aprista decidió otorgarle una gran importancia a la lucha contra la perturbación terrorista. Por último, asumió el PAP los espacios sociales para un eventual crecimiento del Partido Comunista Peruano en 1983 y 1984, pero esta no fue exitosa. Sobre los atentados terroristas durante el gobierno de Alan García, uno de estos fue el ocurrido el 4 de mayo de 1987, donde Sendero Luminoso atacó a varias torres de sistema interconectadas de Mantaro, causando que 9 departamentos quedaran en la oscuridad, ocasionando el robo a agencias bancarias. Pero las consecuencias económicas que ocurrieron durante estos atentados terroristas fueron, primero, al Producto Bruto Interno del país. Los costos económicos ocasionados por todos estos actos terroristas ascendían a más de 9.184 millones de dólares. Además, el número de torres de luz que cayeron durante estos atentados fueron de 335. Pero también hubieron destrucción de capital humano, es decir, las consecuencias físicas y psicológicas de las personas que fueron torturadas u objeto de desapariciones forzadas. Así como también hubo desempleo y subdesempleo, es decir, que se afectó gravemente a la producción de la comunidad e imposibilitó el desarrollo normal de las actividades económicas de la población. Las medidas del gobierno central en el primer gobierno de Alan García condujeron a una recesión económica por la estatización de la banca.
La devaluación del INTI y el descontrol de alza de tasa de cambio obligaron al gobierno central a efectuar préstamos del Fondo Monetario Internacional y al Banco Mundial, y en 1988 se anuncia el shock económico. El desequilibrio económico causó un gran descontento en la población, que comenzó a creer más en el pensamiento de Sendero Luminoso. Esto sumado a múltiples afectaciones de derechos humanos como secuestro, lesiones graves, encubrimiento real y asesinatos. Un ejemplo de esto son las ejecuciones extrajudiciales del ejército peruano en Pomatambo y en Parco Alto. Finalmente, el gobierno central no pudo controlar de manera eficaz estos trágicos episodios por parte de ambos bandos. ¿Cómo influyó el gobierno de Alberto Fujimori con el terrorismo? Cuando Alberto Fujimori asumió la presidencia en 1990, el Partido Comunista del Perú, también conocido como Sendero Luminoso, continuaba aterrorizando con asesinatos, violencia y afectando el desarrollo de las actividades económicas de la población. Es por eso que Alberto Fujimori establece un arma principal para poder combatir el terrorismo, que es el uso del servicio de inteligencia a través de los esfuerzos combinados del INCOTE con el Servicio de Inteligencia Nacional. Es así que, como causas, el líder senderista concentró operaciones de Sendero Luminoso de los campos a las ciudades, proclamando la conquista del llamado equilibrio estratégico de 1991. Asimismo, Sendero apuntaba a aumentar sus operaciones y a completar las estrategias con un ataque ofensivo a Lima en 1992, con el objetivo de mostrar la imagen de un país bajo el caos e ingobernabilidad a los países de la región. Posteriormente, el 12 de septiembre de 1992, Guzmán fue capturado por la Comunidad de Inteligencia Nacional, evitando así las operaciones y las acciones que Sendero Luminoso tenía planeadas. Consecuencias. En las consecuencias tenemos que en el gobierno de Fujimori se produjo una estabilidad económica. También se habló sobre la captura del Sendero Luminoso, MRTA. También se habló sobre, básicamente que este gobierno se convirtió autoritario y básicamente también se dio la violación de los derechos humanos en cuanto a la esterilización forzada. También se habló básicamente sobre que hubo algunos casos de corrupción y entre otros aspectos. En cuanto a las consecuencias internacionales, podemos decir que básicamente la política de gobierno tuvo cierta dependencia de Estados Unidos. También se habló sobre la toma de la residencia en la Embajada de Japón. Básicamente ello. En cuanto a los atentados económicos, podemos decir que se produjo un atentado muy importante, que es el atentado en Tarata, en el año 1992, donde se produjo una masacre y dejando muertos, heridos y básicamente la pérdida de su economía. Y también se produjo un atentado muy importante, que fue de la persona que luchó contra el Sendero Luminoso, una mujer denominada María Elena, quien básicamente luchó hasta el final. Para empezar a hablar sobre los gastos que se hicieron para erradicar el terrorismo en el gobierno Fujimori, primero tenemos que darnos cuenta de los ingresos o recursos que se usaron para erradicar este problema. Estos fueron obtenidos por recursos ordinarios, que son básicamente fondos que da el Estado, o sea, las entidades ejecutoras, y en sí por donaciones y transferencias, que son fondos de los cuales recibe el Estado por parte de instituciones o personas naturales extranjeras o nacionales. Y esto básicamente se obtuvo con la embajada de la norteamericana y la CIA. Las entidades que se encargaron del gasto en general fueron dos: el Ministerio de Defensa por parte para las Fuerzas Armadas y el MINTER, el Ministerio del Interior, para la PNP y a los grupos que conocemos como la INCOTE y el GEI. ¿Y en qué fueron todos los gastos en general? Todos estos gastos fueron para sistemas de vigilancia, para comunicaciones, para programas de capacitación militar, inclusive para armamento que se les dio a las rondas campesinas y a las Fuerzas Armadas en el tema de la sierra. Y aquí podemos ver en esta cita cómo el comandante Bonilla, uno de los miembros fundadores del GEI, menciona de cómo les trajeron nueva tecnología, incluyendo redes de comunicación, todo sistema de vigilancia, todo sistema de lo cual se usó para un equipo de contrasubversión. Consecuencias violentas en la era de Sendero Luminoso entre los años de 1980 y 2000. Pero las secuelas de su acción armada, que trajo consecuencias de sus sabotajes, no se disipan del todo. Ahí están, para recordárnoslo. Sus numerosas víctimas aún se encuentran desatendidas.
fueron consecuencias como la violación de los derechos humanos, según la Comisión del Delito de Terrorismo en su modalidad de terrorismo agravado en agravio del Estado, previstos en el artículo 1 y 2, inciso B, D y E del Decreto Legislativo número 046, así como también los artículos 319 y 320, inciso 6 del Código Penal de 1991, y el artículo 3, inciso A del Decreto Ley número 05475. Estos fueron algunos de los delitos tipificados cometidos por este grupo terrorista. Reflexiones. El Perú sufrió un conflicto armado interno desatado por el grupo maoísta, que es el Sendero Luminoso. Inició una guerra contra el Estado peruano para tomar el poder. El conflicto se extendió casi todo el territorio nacional, provocando miles de muertes y una gran destrucción de infraestructura y pérdidas económicas, principalmente en la agricultura. La creación de la Comisión de la Verdad y Reconciliación en el año 2001 significó una modificación en la postura del Estado frente a la historia oficial de aquel entonces. Por primera vez se consideró que lo sucedido a las víctimas del conflicto armado interno era un asunto de interés público. Esta decisión del gobierno de transición constituyó el primer caso de reconocimiento de ellas. El mandato que recibió la CBR fue el de documentar lo sucedido con las víctimas. La CBR en el Perú permitió que lo sucedido a las víctimas sea conocido por el conjunto de la sociedad, especialmente en las audiencias públicas. Estas permitieron que las voces de las víctimas ingresen al espacio público. Fue un espacio democrático en la que se involucró al conjunto de la sociedad. Pienso que ha sido uno de los aportes más importantes dejados de la CBR. Permitió que las narrativas antes silenciadas sean escuchadas por el conjunto de la sociedad.